Muy bien, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2. Muy bien. ¿Alguien se acuerda lo que se habló el domingo pasado y nos quiere contar o nos quiere decir de ahí de su banco lo que se predicó el domingo pasado, que Moisés predicó? No escucho bien de acá, pero por eso. Muy bien. A ver, ¿quiénes se acuerdan lo que se habló? A ver, sean honestos y verdaderos. ¿Quiénes se acuerdan lo que se habló el domingo pasado? La ira de Dios, está bien. Muy bien. Pero ¿quiénes se acuerdan? A ver, quiero que levanten las manos los que se están acordando lo que se habló el pasaje. ¿Sí? Por más que yo no los haga pasar, o sí. Ah. Está bien, a ver, 1, 2 personas, 3. Ahí está. Ah, bueno. Me quedo tranquilo. Muy bien, hoy seguimos en el capítulo 2. Y había una pregunta que Moisés había hecho como cabecera. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de esa pregunta? ¿Quiénes son los que necesitan salvación? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Sí? Bajo esa pregunta es que continuamos. Sí, Daniel. Bien. ¿Quiénes son los...? Está bien, no escucha, por eso él contesta, ¿está bien? Está escuchando por el... Sí, acá está Ana también. Bueno, basado en esa pregunta, lo que se hablaba es que todos necesitamos ser salvos de la ira de Dios, justamente porque, bueno, el Señor en su ira nos había entregado al pecado, ¿no? A las pasiones, y bueno, hace toda una descripción de la destrucción, ¿no? Donde el Señor nos entregó y por eso necesitamos la salvación. Muy bien. Muy bien. Entonces seguimos con esta idea y con estas preguntas. El capítulo 2 dice, vamos a leer del 1 al versículo 16. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre, conforme a mi evangelio. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte que nos alumbre con ella, que el Espíritu Santo nos dé claridad, que nos hable, que nos enseñe, que nos muestres el camino, que nos des vida a través de ella, Señor. Que nos dé todo aquello que está preparado para este día, lo queremos recibir en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Amén, Señor. Muy bien, bueno, la primera idea es que cualquier persona, sí, cuando habla de personas que juzgan, son porque tienen la facultad para juzgar, ¿sí? Pero tener la facultad para juzgar no te libra del juicio. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben si va a haber un juicio o no va a haber un juicio con respecto de Dios en la eternidad? ¿Sí? A ver, que levante. Perdóneme que yo sea así molesto, yo sé que soy molesto. Muy molesto. ¿Sí? Pero yo necesito ver y si me levantan acá, no los voy a hacer pasar, ¿sí? No se hagan problema. Pero ¿cuántos de ustedes conocen en verdad si va a haber un juicio de Dios en la eternidad? Los que conocen y saben, sí, va a haber un juicio de Dios en la eternidad. Muy bien. Muy bien, bueno. ¿Y cuántos de ustedes muchas veces disciernen en cuando una cosa está bien hecha y una cosa está mal hecha? Vamos, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen la Biblia? La Escritura. Y por ella se dan cuenta y dicen, eso no es voluntad de Dios, esto es voluntad de Dios. Esto agrada a Dios, eso no agrada a Dios. ¿Sí? Ustedes conocen, bien. Pero acá el pasaje, ¿sí?, también refiriéndose a los judíos que tenían la ley, pero también hablándonos a nosotros el Señor, nos muestra que aún teniendo la ley, no tenemos excusa delante del Señor. Dice el primer versículo, por lo cual eres inexcusable, o también otra traducción es indefendible, nadie te puede defender. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Si yo digo, David, a que lo tomo de ejemplo acá, David, justo, David es un mentiroso y por ser mentiroso no entra al reino. Si yo dijera, ¿está bien? Es un ejemplo, por las dudas los van a mirar a David, si no, no le van a creer nada. No, es un ejemplo que estoy dando, ¿sí? David es un mentiroso y no va a entrar al reino de los cielos. Mi juzgar ya hace que yo mismo sea condenado. Porque por ahí no soy mentiroso, pero en donde yo esté quebrantando la ley, yo también soy condenado como David. Así yo conozca la Biblia, así yo sepa que la Biblia es de Dios. ¿Está bien? No me libra el juzgar o tener la capacidad para juzgar, el tener la ley o conocerla, no me libra. Porque ese era el problema de los judíos también. Era el orgullo de los judíos que la promesa y la palabra se había dado a ellos, perdón. Entonces, sentirse el pueblo escogido de Dios, ¿está bien? Estoy hablando de los judíos, ¿está bien? No se distraigan, no piensen en ustedes ahora, pensemos un poquito en los judíos. Sentirse, porque Dios mismo los había apartado y le había dicho que eran un pueblo especial de reyes y de sacerdotes, que el Señor los había escogido a ellos, de todas las naciones había escogido a ellos. Era un orgullo para ellos.
El problema es que ellos eran igual de perversos que nosotros, los que no conocían la ley o la palabra de Dios. ¿Sí? Eran igual. Y encima peor, porque conociéndola y no pudiendo cambiar, ¿sí? Es algo gravísimo. Entonces, lo que nos dice acá, que es inexcusable, hombre, quien quiera que sea, si yo dijere, no, pero tenemos la ley, yo sé lo que está bien y lo que está mal, manga de pecadores, si yo dijera eso, yo mismo estoy siendo condenado. Porque dice, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tienes el mismo, esos están podridos, pero vos también tenés el corazón podrido. Después sigue diciendo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Para todos los que no sabían, va a haber un juicio de Dios que es según la verdad. Yo que juzgue, ¿sí? No es que está mal, a ver, los jueces, el tema de los jueces, ¿está bien? Pero cuando hablamos de la moralidad, no salva. Porque los mismos jueces tienen debilidades o errores o están en las mismas condiciones que nosotros. ¿Está bien? Y fueron colocados para mantener un orden los jueces, un cauce. Pero ellos mismos necesitan salvación. Y el único que puede juzgar con un juicio justo es Dios, porque lo hace conforme a su carácter, que es verdadero, conforme a la verdad, conforme a la realidad total. ¿Sí? Miren, nosotros, si a quién de ustedes alguna vez le ha interesado lo legal o estudiar abogacía, ¿a quién de ustedes le interesó alguna vez? ¿Sí? Pocos. Acá Jorge levantó la mano, muy bien. Si ven alguna película donde se trata de abogados, se entusiasman, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué piensa uno del juez? Es inferior en grado, también, no como persona de valor, sino en grado de estudio. ¿Es mayor a un abogado, un juez? Mucho mayor. Tiene que conocerse. Tiene que tener un mayor conocimiento. Ahora, un juez, aún ese juez con todo el conocimiento y todo el entendimiento que tenga, solamente puede juzgar por lo que escucha y por lo que ve, o por lo que se dice en un juicio, por los testimonios, por las evidencias que hay, si fuere justo, ¿no? Estamos hablando de un juez que fuese justo. Entonces, con las evidencias, que si fue, por ejemplo, un robo, si lo filmaron, los testigos que hubo, bueno, y todas las cosas que más o menos hemos visto, o sabemos que se manejan. Pero ahora Dios es un juez que lo ve todo. El juez en la tierra, ¿qué es lo que ve? Lo que está delante de él y lo que se le presenta y escucha y lo que está a su alcance. Pero Dios juzga conforme a un juicio de verdad, conforme a su verdad, porque Él ve todo, Él ve lo profundo, Él ve cada intención, desde que te levantaste hasta que te acostaste. ¿Cuáles fueron tus intenciones? Él ve todo. O sea, este juez no se le escapa nada. Vieron que hay personas que se mandan terribles cosas, matan gente y no lo pueden condenar porque se dice, no, lo hizo por locura y se hace el loco y se hace el que está traumado. Bueno, digo yo que se hace, quizás, ¿no? En algunos casos sea verdad. Y los psicólogos, porque hay un montón de gente que tiene la habilidad para engañar. Lo que pasa es que al juez este que es Dios, ninguno de nosotros podemos engañarlo porque sabe si nos hacemos los locos. Y sabe los argumentos que tenemos para poder defendernos. Sabe todo, conoce todo. Entonces su juicio, el juicio de Dios, que también tiene que ver con el Evangelio.
el juicio de Dios es como lo que sella al final de los tiempos el Evangelio, la buena noticia. Es lo que cierra. Entonces va a haber un juicio donde el juez es justo y nada se le va a escapar, y este juez es Dios. O Jesucristo, que por Jesucristo va a juzgar. Y acá pregunta, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Escaparemos del juicio de Dios? ¿Usted escapará del juicio de Dios? ¿Sí? No se me vaya al tema que ya sabemos, algunos conocen la salida también. Pero pongámonos todo en los parámetros que Dios nos coloca. ¿Escaparemos del juicio de Dios? Juan el Bautista decía, cuando veía a los fariseos, a los escribas, ¿sí? A los saduceos, les decía, ¿qué le decía? Generación de víboras. ¿Por qué le habrá dicho generación de víboras? ¿Usted qué cree? Porque eran muy flacos. Porque hacían con la lengua. ¿Por qué cree que le decían generación de víboras? ¿Ah? Porque había muchas suegras, dijo, no, es una broma. Es una broma. Yo tengo suegra y una buena suegra tengo, por las dudas. ¿Por qué le diría? Porque ¿qué hace la víbora? ¿La quería agarrar? ¿Quién les enseñó a huir? Decía Juan el Bautista, de la ira venidera. O sea, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, un ladrón, uno que roba, ¿a dónde va? Si es juzgado por Dios conforme a su justicia, ¿a dónde va? ¿Al cielo o se pierde? ¿Ah? Me hace enseña. Y acá dice, pero tú que haces lo mismo en otra área, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? Si transgredes un punto, algo de la ley, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? No se puede escapar del juicio de Dios. Y acá el versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Sí, la traducción es también de su bondad agradable o de su amabilidad. Paciencia y longanimidad, que tiene que ver con tener un carácter que soporta y espera y es apacible y está esperando. Entonces acá dice, o no estimas o no valoras las riquezas de su bondad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Les voy a decir algo que capaz que lo escucharon, o por ahí no lo sabían, pero lo terrible de Dios es que Él sea bueno. ¿Sabían, no? ¿Sabían? ¿Saben por qué es terrible? Leo de vuelta, miren. Porque en el primer capítulo leímos
que la ira de Dios está contra toda impiedad, contra los hombres que con impiedad y con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios se revela contra ellos, ¿está bien? Pero ahora, escuchen bien, la ira, si yo pensara en las personas que están sin Cristo, donde ustedes vayan, en la calle, en la escuela, en su trabajo, están sin Cristo, y usted dice, a este le va bien, ¿dónde está la ira de Dios? Y usted lee pasajes como los que están escritos, dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Miren, les doy otro pasaje para entender esto, lo que les estoy diciendo. El pasaje que hablaba el Señor, que si alguien te maldice, ¿qué tenés que hacer? Si alguien te persigue, si tu enemigo te pide un vaso de agua, ¿qué tenés que hacerle? Ni loco, dice, no, este es mi enemigo, me quiere matar, me quiere envenenar, capaz que me quiere matar con el vaso, me pega un vasazo en la cabeza. Y el Señor, ¿qué dice que tenés que hacer? Mostrarle, eso es mostrarle bondad. Sé bueno con él. Cuando vos le das el vaso con agua, ¿qué pasa a un enemigo de Dios? ¿Qué le pasa si yo le doy un vaso con agua? ¿Qué es lo que sucede? Ascuas de fuego se amontonan sobre él. Si hay uno que me odia, si yo soy uno de esos, y yo tomo el vasito con agua, se me van acumulando para el día de la ira. La bondad de Dios es algo terrible. ¿Por qué es terrible la bondad de Dios? Porque yo no me arrepiento porque Dios es bueno conmigo y me aprovecho de su bondad. Entonces yo digo, no me pasó nada, me la remandé, no me pasó nada. Es más, se me abren puertas de trabajo y voy feliz por la vida. Es algo terrible lo que te está pasando. Porque se te están acumulando ascuas de fuego sobre tu cabeza, porque estás bajo el juicio de Dios. El mismo Señor Jesucristo, cuando hacía milagros en determinadas ciudades como Betsaida, decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si en Tiro Sidón o si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que fueron hechos en ti, ellos se hubiesen arrepentido, pero ahora tu castigo va a ser peor que el de ellos. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron consumidos con fuego. O sea, la bondad de Cristo, la gloria de Cristo, la bendición de Cristo sobre alguien sin arrepentimiento es algo terrible. Porque encima que no te arrepentiste, y acá explica por qué, te aprovechaste de la bondad de Dios. Y la bondad de Dios no era para seguir la vida como yo quiero seguir la vida. La bondad de Dios no es para seguir mi voluntad porque todo está bien. Versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad. O sea, ¿qué hago con la bondad de Dios? La desprecio. Como total Dios es bueno, me acostumbro y no me di cuenta. Y estoy ignorando que su bondad, su benignidad, te está conduciendo a que cambies el modo de pensar, a que te arrepientes. Les pregunto a ustedes, ¿con cuántos de ustedes Dios fue bueno? A ver, ¿con cuántos de ustedes fue bueno Dios? Porque lo salvó, porque lo perdonó, porque le dio hijos o le dio esposa,
¿O está felizmente soltero? También. Esa bondad del Señor no es solamente te conduce al cambio de mente, cambio de disposición mental, al arrepentimiento. Muy bien. Y acá explica, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y cuando dice dureza es tú, estás encallado, tenés el corazón insensible. Viste que el callo cuando vos lo tocás está duro, no. Te lo pueden agarrar con un alicate y cortarte que te lo liman. ¿Sí? Los callos en las manos, los que han trabajado con herramientas de construcción, con martillos, con pinza, con palas, o los que han ordeñado vacas, ¿está bien? También se nos hacen unos callos en los dedos que vos te tocás y después estás más duro eso. Así, pero el corazón, tu corazón, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. Si yo me aprovecho de la bondad de Dios y estoy ignorando que me guía al arrepentimiento para estar con Dios y tener mi corazón hacia Dios, y me aprovecho de su bondad, yo mismo se me va a pagar conforme a lo que yo mismo hice, no a lo que Dios dice, bueno, ahora se me antoja enjuiciarte y mandarte y quemarte, sino que yo mismo atesoré sobre mi cabeza por el fruto de mis obras, lo que hice. No me arrepentí y permanecí con un corazón duro y no arrepentido delante de Dios. Entonces estoy atesorando, no tesoros de generosidad, como hoy estaba diciendo. Ira, furia, enojo de Dios para ese día. El día de la ira no es cuando se habla de que la ira de Dios está sobre las personas, ¿está bien? El día de la ira es cuando Dios tiene un día apartado para desatar esa ira, luego del juicio. Va a haber un día en donde Dios va a juzgar y va a desatar toda su ira. Entonces, ¿qué hace la persona? Atesoramos para nosotros, si no nos arrepentimos, si tenemos dureza, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme lo que hiciste te será dado. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y alguno dijo, vamos todavía, yo zafo. Y dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El punto es que ¿quién ha perseverado en bien hacer sin haber caído ni transgredido ningún mandamiento? Imposible. Si alguno tenía esperanza en decir, bueno, pero yo voy bastante bien, ¿ya acumulaste ira para el día de la ira? Si estás esperando algún día cambiar, aún no encuentras la salida. Aún no descubres que no podés escaparte. No hay manera de escaparse del juicio de Dios. Por eso dice, ¿y piensas que puedes escaparte? No te puedes escapar. Y acá explica, miren. En el versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos o también
egoístas, dice otra versión, o los que causan división, o los que causan pleito, los que pelean, y no obedecen a la verdad. La palabra cuando dice y no obedecen, la palabra más exacta en realidad tendría que ser, se niegan a creer. No quieren creer la verdad. No quieren creer la verdad. Sino que obedecen, sino que le dan crédito a la injusticia. O sea, eligen, escuchan la verdad, escuchamos la verdad y decimos, sí, está todo bien, pero esto es mejor, porque le dan crédito a la injusticia. Entonces, para esas personas, enojo, ira y enojo está reservado. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y la palabra de Dios, ustedes saben también que dice que no hay ni uno bueno. Que Dios buscó algún entendido que buscara a Dios y no halló ni uno. Todos se habían vuelto atrás. Todos habían pecado. Y dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Quiénes de ustedes hacen lo bueno? Nadie levanta la mano ahora, claro, después de todo lo que dije. Dijo, Dios es bueno, es bravo. Si hago lo bueno yo, también es bravo, mejor. Sí, no solamente el que lo hace en acciones, porque el problema es que Dios, por Jesucristo, va a revelar lo secreto también. Va a exponer las intenciones, las motivaciones. Lo escondido y atesorado en el corazón del hombre va a ser puesto en evidencia. Así que si yo dijera, está bien, yo hace 2 años que no peco, todavía estoy luchando con los pensamientos, pero no peco. Ya mi mente, ya mi corazón, ya estoy pensando que voy a escaparme del juicio de Dios, y es imposible. ¿Y por qué esto es bueno e importante? Porque Dios nos muestra, y como muchos también se toman, y que dicen, pero yo antes no conocía la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes no han nacido en un hogar cristiano, con padres cristianos? ¿Sí? ¿Todos? La mayoría, muy bien. No hemos nacido. Bueno, nosotros diríamos, pero Dios sabe que yo no sabía. Sí, está bien, no te hagas problemas, está bien. Y acá nos habla, miren. Para todo lo que decimos siempre hay alguna palabra que nos ayuda. Y dice, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán igual. Los anteriores tenían la ley, juzgaban, decían, y bueno, pero eso es un problema porque si nosotros dijéramos, es un problema de los judíos, de Israel, los judíos, no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros, igual. Porque pecamos o no pecamos, por más que no conociéramos que en la Biblia decía que era pecado lo que estábamos haciendo. ¿Ah? ¿El pecado es pecado con o sin Biblia? ¿O es lo mismo? ¿Usted
¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? La ignorancia de las Escrituras y el desconocimiento de la Biblia ¿me libra de no perecer? De ningún modo. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley, también van a perecer. También. Y explica, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, y escuchen, dice, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, sin conocer la ley, terminamos haciendo lo que dice la ley que no teníamos que hacer. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Yo no conocía la Biblia, pero sabía que mentir estaba mal. ¿O no? Porque tu conciencia te decía esto. A no ser que ya esté pasado de vuelta y ya no importe y ya tenga cauterizada la conciencia. Pero dice, mostrando la obra de Dios de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. ¿El juicio de Dios entra en el evangelio o no tiene nada que ver con el evangelio? Leo de vuelta. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, a las buenas noticias. Es una buena noticia saber que no podemos escaparnos del juicio de Dios. Es una buena noticia saber que la bondad de Dios es algo terrible. Si estoy ignorando, ¿para qué es? Es una buena noticia saber que si no conozco la Biblia, igual de todas maneras voy a estar bajo el juicio de Dios. Y aunque mi conciencia me quiera defender, voy a salir culpable. Es una buena noticia saber que por más que juzgue lo que está bien y está mal, yo mismo me condeno y no me puedo escapar de Dios. Y que nadie, sean con ley o sin ley, sea que ignora porque quiere ignorar o porque ignora porque realmente desconoce, de todas maneras, no podemos escaparnos del juicio de Dios. Yo les pregunto, seguimos preguntando, ¿para quiénes es la salvación? Para todos nosotros. Esta palabra lo que hace es llevarnos y mostrarnos que aunque de alguna manera nos olvidemos y empecemos a querer hacer siempre las cosas bien y a no errar en ningún punto y a no equivocarnos y a querer ser agradable a Dios en todo, basándonos en nuestro propio esfuerzo. ¿Qué es lo que han sentido ustedes cuando saben que han errado en un punto? ¿Qué sentimos? ¿Sí? Sabemos que esto pasa cuando nos desviamos de la fe, porque es la fe, es la salida. Pero yo no voy a considerar la fe si no me di cuenta que por más que yo quiera hacer todo lo correcto delante de Dios, no me puedo escapar. No me puedo escapar.
usted no se puede escapar. No tiene salida ante el juicio y el trono de Dios. No tiene salida. ¿Sí? Y ahora póngase de pie un cachito, un momento. ¿Sí? Un momentito, ahora en un momento ya oramos. Es una buena noticia saber que no existe salida ni acción alguna que el hombre pueda hacer por sí mismo para salir inocente delante del juicio de Dios. Y es una buena noticia que usted sepa esto, que solo en Jesucristo y por Jesucristo usted puede ser perdonado y ser librado de ese juicio que está preparado para todos los que no crean la verdad. Si usted hoy no cree en lo que estoy diciendo, usted está afirmándose a lo que estaba hablando cuando dice que no obedecieron la verdad. Significa no creyeron, se negaron a creer. No tenemos manera de escapar del juicio de Dios. Y ese juicio de Dios es el que tantas personas van a estar enfrente. Y hoy pregúntese usted, los problemas que yo tengo en mi corazón, que nadie sabe, los pensamientos más profundos que nadie sabe, que solo Dios sabe, que aún están en mi corazón, y que yo mismo a veces me encargo de decir, esa persona se perdió porque andaba en tinieblas, porque hizo esto, hizo lo otro. La única diferencia con otra persona quizás con respecto a mí es que la persona evidenció lo que estaba en el corazón. Pero si yo lo tengo en el corazón pero no lo hago, estoy en la misma condición. Necesito a Jesucristo, necesito a Jesucristo, necesito el perdón de mis pecados, necesito el lavamiento en la sangre del Cordero. Dios dice, yo tengo un juicio para todos los rebeldes que no obedecen y no creen la verdad. Y no importa lo que hagan o lo que quieran hacer para tapar todos los pecados que hicieron, no tienen manera de justificarse. Solamente les doy a mi Hijo, el que crea en Él va a tener vida eterna. Solo le entrego a Jesucristo. Solo aquel que se gloríe en Jesucristo, en lo que Jesucristo hizo, ese va a ser librado del juicio. Ese va a ser librado de la ira. Ya no va a haber más tesoros no va a atesorar más ira para el día de la ira. Sí, cuando digo esto de no rehusarse a creer la verdad, es dejar de resistirse. Dejar de resistirse a la palabra de Dios. Dejar de resistirse a lo que Dios dice. Si Dios dice que en Cristo está el perdón de tus pecados, ¿por qué querés seguir tapando con tu justicia las macanas que hiciste? No tienes manera de tapar los pecados que hiciste. Solo Jesucristo y su muerte son suficientes para Dios, para darte el perdón. Y que se salga ese peso de condenación. Aleluya. Ustedes saben que muchas veces cuando nosotros hablamos mal de alguien, en realidad no estamos hablando de ese alguien, estamos hablando de lo que somos nosotros. Si yo juzgo y discierno sobre alguno de ustedes algo, es porque yo lo he vivido, lo he experimentado, lo he sabido, conozco el mal. En cambio Dios, su juicio es conforme a toda la realidad y a toda la verdad.
Así que hoy es una buena noticia saber estas cosas. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Señor, a través de tu palabra vemos que tener la ley y juzgar por ella no nos saca de tu juicio. Gloriarnos porque conocemos la Biblia no nos hace menos merecedores del juicio de Dios, sino al contrario, Señor. También vemos que si no conocemos la Biblia o la palabra, también estamos bajo un juicio, bajo el juicio de Dios, porque nuestra propia conciencia nos refleja lo que hemos hecho, nos acusa, y la culpa no la podemos esconder, Señor. Pero no queremos ser como estas personas, Señor, como está escrito, Señor. No queremos ser estas personas que se rehúsan a creer tu verdad, que quieren tapar, Señor, sus pecados con buenas cosas. Ahora quiero redimir todo lo que hice porque estuve mal y ahora quiero empezar a hacer las cosas bien. Y Dios sabe, pero Señor, la fe tiene que estar solo en Jesucristo. Mirar lo que Jesucristo hizo. Miramos la salida que tú nos das, Padre. Miramos como estábamos cantando, que Él quiso morir por nosotros. Ahora sí realmente vale y apreciamos lo que Jesucristo hizo. Ahora realmente apreciamos tu bondad, Señor. Que la bendición que nos has dado con nuestros padres que nos diste, porque has sido bueno dándonos los padres que nos diste, no era para aprovecharnos, ni para seguir pecando, sino para arrepentirme. Porque un día no voy a tener tiempo para arrepentirme, un día ya voy a estar delante del juicio y del trono de Dios y no puedo escaparme más. ¿Y quién conoce el tiempo de su partida? ¿Quién conoce de ustedes si en 50 años o si es hoy? ¿Y si hoy vas a estar ante el trono de Dios? Hoy solo, ahora, en esta hora, este es el día de la salvación. Ahora Jesucristo es la salida. Jesucristo es la salida para sacarte del juicio. Solo necesitas a Cristo Jesús. A Jesucristo. A Jesucristo. Recibe por gracia la salvación. Recibe el regalo de ser salvado por lo que Jesucristo hizo, creyendo en lo que Jesucristo hizo. Aleluya, 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 aleluya. Señor, quebranta toda dureza, toda ignorancia. Les ha hablado tu palabra, Señor. Les ha hablado lo que dice tu palabra. Señor, ni yo ni nadie podemos escaparnos de ese juicio. Solo a través de Jesucristo. No hay en nosotros derecho, no hay en nosotros una salida, solamente Jesucristo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ora al Señor, pídele al Señor. Señor, comienzo a mirarte a ti. Comienzo a mirar tu corazón, comienzo a mirar lo que tú hiciste. Comienzo a mirar de lo que me has librado. Porque yo sé que me has librado de ese juicio terrible, Señor. Y de toda la ira que había acumulado en todos los años, Señor, en que estaba contra ti. Y me has librado de ese juicio. Me has librado de ese juicio. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por librarme de la destrucción. Porque no voy a perecer. Aleluya. Algunos de ustedes están todavía bajo ese juicio. Porque aún se rehúsan a creer.
Aleluya. Solamente tienes que creer. Si usted me preguntara, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para que el Señor me perdone? Solamente cree en Jesucristo. Solamente cree en Jesucristo. ¿Cómo haces para salir de tu pecado? ¿Cómo haces para romper, para que se rompa el poder del pecado y de la muerte? Solamente creer en Jesucristo. Solamente creer en Jesucristo. Cree en Jesucristo y deja que el Espíritu de Dios venga sobre ti. ¿Cómo haces para librarte de este juicio, el cual no vas a salir victorioso? No te vas a poder defender. Solo a través de Jesucristo. Hoy en este día. Solo a través de Jesucristo. Aleluya. 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 Los que se han sentido como un acto de fe, como un acto de que usted cree, y usted dice, yo reconozco que he estado bajo ese juicio, o que estoy bajo ese juicio, pero yo creo en Jesucristo. Yo ahora entiendo que solo Jesucristo me libra. Me libra. Yo le invito como un acto de fe que venga para adelante. Como un acto de fe. También quisiera que las personas nuevas, que hace un tiempito que están con nosotros, que vengan, que queremos orar por ustedes. Queremos bendecirlos. Y toda persona que dice, yo reconozco he estado en ese juicio, o considero que voy camino a ese juicio, pero necesito el socorro, la ayuda del Señor. Aleluya. 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 Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor. Señor, gracias. Te alabamos, te bendecimos. Solo tú, Jesucristo. Solo por Jesucristo salimos del juicio. Salimos de la carga. Salimos de ser destruidos. Solo por Jesucristo. Solo por Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. A los hermanos que están en internet, solo por Jesucristo. Solo creyendo en Jesucristo, solo por Él, solo por Él. Aleluya. Ciertamente hay un juicio y no hay manera de escaparse. Solo por Jesucristo, solo al creer en Jesucristo. Aleluya. 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 El privilegio que tenemos de estar en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Santo, santo. Santo, santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Si el Señor te ha tocado, levanta tus manos. Si el Señor hoy te ha tocado, si vos tenés la convicción, la certeza que el Señor ha hecho algo en tu vida,
quiero invitarte a levantar tus manos y a mirarlo a Cristo. Si aún no percibes o no tienes la certeza, no te preocupes. Sabemos que el Señor está operándonos, tocándonos, convenciéndonos. Aleluya. Si quieres levantar tu mano solo porque crees, sin sentir, sin percibir nada, pero crees, levanta tus manos también. El
Aleluya, Señor, gracias. Señor, te bendecimos, te adoramos, nos entregamos a tu gracia, a tu favor, a tu misericordia, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. El Señor te bendiga mucho, te dé paz, sí, te dé mucha bendición, mucha paz y mucha gracia de Jesucristo sea sobre tu vida. Nos saludamos.